felices. Guillermo Moreno en Radio 10. Los días más felices. Los días más felices. La actualidad política y económica argentina. Como solo él te la puede contar. Los días más felices. En Radio 10. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Venís contenta, ¿eh? Claro que sí, domingo a la tarde. Domingo a la tarde, Ya un día feliz es el domingo. a un programa bien peronista. Pero claro que sí. Pero bien. Usted viene contento también. Sí, porque aparte hoy tenemos un invitado que es un profesor. Un profesor de la vida. Hace muchos años que hace política, pero es muy joven. Lo que pasa es que arrancó de pibe. Él lo va a contar después, él lo va a contar. Pero aparte viene de una provincia que yo digo que es el templo del peronismo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Una vez me empezaron un reportaje diciendo, no, porque Formosa. Y yo le dije, ¿sabe qué hago yo cuando entro en Formosa? No, me dice el periodista, me hago la señal de la cruz, es el templo nuestro, le digo. Muy bien. Y el tipo ahí cambió, ¿viste? Ya empezó, ya mejoró. Y los muchachos le empezaron a decir el templo del peronismo. Y lo tenemos a José acá, a José Mayans. Ah, qué lujo. Y eso va a ser, sí, para todos los que están escuchando. En la trayectoria, en su formación, aparte de ser, cuando dije que profesor es profesor, fue profesor de docente, su profesión de base es docente. Obviamente ahora ya tiene mucho más de hacer política que de estar en las aulas. Pero viste que cuando habla, enseña. No se lo escucha todo el tiempo en televisión, pero cuando el tipo habla, enseña. Vos sabés que no hay repreguntas. Muy difícil, el tipo completa. Es lo que nos pasa habitualmente cuando, claro, no podés hacer frases cortas, pero cuando el tipo completa. Cuando completa el pensamiento, el periodista se queda y no repregunta. Para mí es un orgullo que estés con nosotros y un honor. Te lo decía recién cuando bajaba la escalera. Te agradezco, Guillermo. Primero, te agradezco la invitación. Muchas gracias a todos por invitarme a tu programa. La verdad que cuando me invitaste, para mí es un gusto, realmente, un honor participar. Y bueno, estamos acá un día especial, era un día domingo, día de descanso para nosotros los católicos. Y en un día especial también de la enseñanza, porque yo mi domingo empiezo siempre escuchándole al Papa, ¿viste? Claro. Y hoy, viste, que es el tema del encuentro de Jesús con Nicodemo. Claro. ¿Verdad? Que le visita, era un fariseo que lo había reconocido como un profeta de Dios, y lo visita de noche, ¿verdad? Porque no querían que lo vean con él, pero él lo reconocía como profeta. Y entonces lo primero le dijo que lo reconocía, pero que cuál era su misión, ¿verdad? Y él le dijo que no vino a juzgar ni a oprimir, sino a la salvación de las personas. Y para que cada persona llegue a la vida eterna. ¿Y cómo hacemos? Le dice. Y hay que nacer de nuevo, le dice. ¿Y cómo hago? Le dice, para entrar de nuevo al vientre de mi madre. Y le dice, hay que nacer de nuevo en el espíritu. Claro. Y creo que un poquitito le hace falta de eso hoy a la República Argentina, ¿verdad? Claro. Nacer de nuevo en el espíritu, porque el peronismo realmente es un estilo de vida. Perón decía, lanzamos desde aquí para el mundo, ¿verdad? Esta nueva para concepción todos los pueblos del mundo, una revolución de amor y paz. Claro, porque en ese momento, viste, que reinaba el comunismo, el capitalismo. Claro. Y decía, lanzamos desde aquí y para el mundo esta nueva concepción simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. O sea, un resumen muy de lo que necesita el mundo realmente, de lo que necesita el mundo, ¿no? Este tipo de confrontaciones que destruyen, que matan personas, que matan niños, y todo es por el Dios del dinero, de la distribución, de la materia prima, de las oportunidades que se tenga. Esto ya lo dijo cuando habló sobre el tema del problema de la superpoblación demográfica del mundo, ¿verdad? Así que bueno, estamos en ese tiempo. Imagínate los mensajes que van a venir cuando vos les digas a los oyentes. Ya están llegando al 11 50 05 0710, 11 50 05 0710, mensajes de voz, de texto, y también estamos en vivo, obviamente, a través de YouTube, del streaming, así que tenemos también ahí en el chat muchísimos mensajes.
Los días más felices Fueron, son y serán en Radio 10. con Guillermo Moreno. ¿Sabes qué estabas diciendo, José, sobre el Dios dinero, etcétera, etcétera? Hiciste una síntesis del Evangelio de hoy. Nosotros en el primer programa dijimos que se había desordenado mucho mi ley. Lo dijimos en enero, el programa fue en febrero, pero lo dijimos sobre enero cuando aparecieron las cuentas. Las cuentas de enero son sobre los gastos de diciembre. Sobre los gastos de diciembre se le fue la mano. Hizo un déficit fiscal como no había antecedente en la Argentina. Después dijeron que todos le habían aconsejado que metiera los gastos en diciembre. No los ingresos, los gastos. Los gastos fueron extraordinariamente grandes. Fue un déficit fiscal que hubo en diciembre como nunca tuvo la Argentina. Después, claro, esos datos son de enero, porque vos los empezás a tener a partir de la segunda quincena de enero, lo que pasó en diciembre, cuando tenés los gastos consolidados. Y ahí lo echaron al ministro de Infraestructura. ¿Te acordás que lo echaron? Porque decían que había filtrado no sé qué tontería, un secreto en una reunión de gabinete y que bla, 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 y lo echaron. En realidad no lo echaron por eso, sino porque el tipo, cuando corta la obra pública, a las empresas le dice: no te voy a dar nuevas obras, pero te doy la plata. Y le empezó a adelantar todas las facturas que tenía, obviamente que habían presentado, pero que se pagaban los famosos diferimientos impagos, ¿viste? Que está en la factura y vos lo vas pagando a medida. El tipo le fue dando. Por eso las empresas de construcción estuvieron tranquilas, porque no tenían obra, pero recibían plata. Repartieron con los muchachos. Bueno, lo sacaron al ministro, eso lo concentró Caputo. Ya en febrero eso se paró. Por eso después tuvieron el equilibrio que habían tenido, que son las cuentas que salen efectivamente en enero. Vean, porque al tipo lo echan en enero y ya ahí paran la cosa. Vos ves las cuentas en febrero. No te olvides que lo que vos vendés en diciembre pagás impuestos en enero, pero te enterás en febrero los gastos que hiciste de enero. Entonces venís siempre con un desfase. Ahora, resulta que nos enteramos ayer, antes de ayer, hoy, que el presidente no revisa ni siquiera su saldo bancario. Porque tenemos un problema. Es difícil vivir sin mirar tu saldo bancario a esta altura del partido. Pero si te acostumbraste a mirar tu saldo bancario, porque de eso depende la plata que tenés, cómo administras tus gastos, te das cuenta si te está entrando más plata o no te está entrando más plata. O sea, es difícil, Arcor, el dueño de Arcor, que vos digas, a los 3 meses él va y le dice un domingo a la señora: ¿sabe qué? ¿Sabe que en los últimos 3 meses me acabo de enterar que aumentamos 50% la facturación? Vos no te lo imaginás que pueda pasar eso. Nada, ningún empresario le pasa eso. Che, vendimos más, pero me enteré 3 meses después. Cobré más, 50% más, pero me entero 2, 3 meses después. Eso no pasa. Si no te pasa cuando sos empresario, no te pasa cuando sos trabajador, no te puede pasar cuando sos presidente, al menos que no seas virtuoso en el manejo de las cifras. A menos que no controles las cifras. No controlas tus cifras personales, no controlas tus cifras empresariales, no controlas lo que pasa en el Estado. Ahora él se pasa haciendo el reportaje. Lo vimos la semana pasada con periodistas amigos y demás, que dice que el balance del Banco Central lo está mejorando. ¿Lo habrás escuchado vos? Sí. ¿Y si eso es mentira? Y si eso es mentira y le dibujan algunos números, yo te voy a decir, si bien no es que, pero vos sabés de todo, después de tantos años de vivir y de manejar y de estar, que ya lo vas a contar. Imagínate que el Banco Central, mirá lo que te voy a decir, no el Tesoro, el Banco Central se está endeudando en dólares con el BOPREAL. Ahora resulta que el Banco Central no genera dólares, porque los dólares que le entran en la caja como reserva son de los exportadores. Para eso le dio peso. O sea, no es que el Banco Central lo genera. El Banco Central es una caja, la recibe, pero ese Banco Central, los dólares son del sector privado contra los pesos que le dieron.
Por eso en algún momento contra esos pesos se pueden llevar los dólares. Esa es la lógica del sistema. Después le podés poner lo que quiera, todo lo que quiera. Pero la lógica es, entran dólares de la exportación que hizo el privado, quedan en el Banco Central y yo te doy los pesos. Y vos te manejás en pesos, porque se supone que la economía se tiene que manejar en la moneda local. Ahora, si yo no quiero los pesos y con esos pesos voy a comprar dólares, son las famosas corridas. Si vos los usaste y no los tenés un problema. O sea que la lógica del sistema es, los pesos, los dólares los tengo en custodia y vos tenés estos pesos que yo emití. Ahora, no son del central. Si yo endeudo la institución en dólares, ¿de dónde los voy a sacar? No genera dólares el Banco Central. Bueno, primer tema. Ya hay más de 5.000 millones de dólares que emitieron esto, que hay de bonos y de unos plazos fijos que habían hecho con dólares, que se actualizaban por el dólar, que eso lo había hecho el gobierno anterior. De eso tenés 10 billones de pesos. Le sacás 3 ceros, te quedan 5.000 millones de dólares por ahí. 10 puntos y pico. Pero no es solo eso. Vos viste que él dice que está limpiando lo que se llamaban las LELIQs, que son los pasivos remunerados, porque se llaman remunerados porque el Banco Central paga interés por eso. Que antes eran LEBAC. Antes eran LEBAC. ¿Y quién la hizo? Las LEBAC vienen de antes de Macri, las LELIQ vienen de Macri. Las LEBAC vienen de antes de Macri, ya nuestro gobierno las empezaron a usar después del 14 las empezaron a hacer. Después del 14, pero el que las impulsó fue Prat Gay y después la cambiaron por las LELIQ. Y Sturzenegger. Claro. Que estaban en el Prat Banco Central. Gay y Sturzenegger en el Banco Central. Ese les dio una manija bárbara. Cuando entraron. La llevaron de 200 a 750 mil millones. ¿Por qué? Porque Macri se empezó a endeudar en dólares. Claro. Traía deuda externa, entraban los dólares que daban el central, emitían peso y para secar los pesos, para que no se fueran a inflación, vieron con la historia de las LEBAC. Y después el gobierno, sucesivos gobiernos lo hicieron. Te cambia las LELIQ por las letras. Sí. Por las letras. Dolariza la deuda. En principio, por las letras. Saca LELIQ y pasa de una deuda a 7 días a deuda a 1 día. Y parte de esa plata que tiene el pasivo se la devuelve a los bancos. Y con eso los bancos, ¿sabés qué suscriben? Los famosos bonos del Tesoro. ¿Está bien? Sí. Ahora, ¿sabés qué trampita tienen esos bonos del Tesoro? Que dice que si el tenedor del bono decide rescatarlos, o sea, venderlos, tiene rescatar la plata, puede ir al Banco Central y el Banco Central está obligado a darle los pesos. O sea que es una engaña pichanga. Baja las LELIQ y baja las letras del Tesoro, del Banco Central. Le dan plata a los bancos. Los bancos con eso van al Tesoro y compran bonos. Ah, sí, te compro Tesoro bono. Siempre y cuando yo pueda darme vuelta y cuando yo decido ir al Banco Central y que el Banco Central me dé la plata. Con lo cual, hay un pasivo que vos lo sabés muy bien, eso se llama pasivo contingente. ¡Enorme! ¡Enorme! Porque son todos los bonos que están comprando los bancos al Tesoro tienen esa cláusula. Con lo cual, Milei, te están mintiendo, no estás limpiando el balance del Banco Central, no lo estás mejorando, amigo. Lo estás empeorando. Tenés deudas en dólares con los BOPREAL y unos plazos fijos que te hicieron ajustados por dólar. Los bonos que están comprando los bancos, cuando ellos quieran, el Banco Central se lo tiene que recuperar. Pero encima tenés una expansión de las letras del Banco Central que las ha seguido aumentando, a pesar de que bajaste la cantidad de dinero en circulación. ¿Y sabés qué es lo más interesante? De los depósitos que hizo el sector privado, ¿sabe quién se llevó los créditos de esos depósitos que los bancos tienen que dar? Todo el Estado. Vos se depositas plata en un banco. Con eso, el banco lo que hace es prestar tu plata. A vos te paga una tasa y le cobras más tasa al que le presta la plata, la tasa activa y la tasa pasiva. Ahora, si no de la préstamo al sector privado y toda la plata va al sector público, es lo que estás viendo. Están haciendo pedazos al sector privado. Y yo te voy a decir algo, José, ahora empezamos a hablar sobre esto. Cuando los trabajadores se enojan, es brava la cosa.
Cuando los movimientos sociales se enojan, puede ser bravo. Pero yo te voy a decir mi experiencia. Cuando se enoja el capital, yo le diría a Milei que se está enojando el capital, que tenga mucho cuidado. Y un ejemplo de eso es Asindar. Dentro de la ley y el orden, y vos sos un hombre de leyes. Pero yo le digo a Milei, cuidado que se está enojando el capital por esto que estoy contando. La sobremesa del domingo la... Primero, que es el Estado, ¿verdad? Bueno, el 45% del presupuesto del Estado son los jubilados y los pensionados. Ese es el Estado. El 6% son los docentes, ¿verdad? Ese es el Estado. Aparte de eso, el 4.5% es salud. Ese es el Estado. Después está ciencia y tecnología, 1.7% del presupuesto. Después está el sistema de distribución para la inversión pública por el sector de vivienda, que es 1.6% del presupuesto. O sea, en conjunto, ¿verdad? La política social, por lo menos cuando fuimos al gobierno, el 65% era gasto social. Ese era el Estado. El 15% estaban los servicios, o sea, los subsidios a los servicios, servicio al transporte, servicio a la energía, servicio al gas. Subsidios al sector privado. Eso equivalía al 80% del Estado, ¿verdad? Después sumado al anterior. Claro, o sea, 15 más 65. Son 80%. El Estado propiamente dicho, ¿verdad? Es el 5% del presupuesto. El 5% del presupuesto. El Poder Legislativo es el 0.34%, la Justicia es el 2.34%. Yo sé esto porque por más que nada por antigüedad, ¿verdad? Porque lo veo siempre, ¿verdad? No incide, ¿verdad? Y obviamente que después están las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad y el sistema de inteligencia y el sistema carcelario, otro 5%. Ese es el Estado. Todo un 5%. Claro, bueno, todo no eso, cada uno. Con todo el sistema de defensa, jurisdicción, seguridad. Claro, eso es el Estado. O sea, él le llamó... Ahora, ¿cómo hacemos con esto de que él le llama a una organización criminal para la justicia, para la policía, para la gendarmería, que tiene que luchar contra el crimen organizado, contra el narcotráfico? Si al presidente le dicen que son una organización criminal, ¿verdad? A la justicia, al sistema de seguridad, al sistema de defensa, hay un desconcierto en la gente, porque dicen los jóvenes, dicen, bueno, pero el presidente le dijo que son una organización criminal, ¿verdad? Entonces te das cuenta que es una persona que está alienada totalmente. Cuando vaya ahora el inspector de la FIP y te diga, pero usted está atrasado con los impuestos, ¿y cómo te voy a pagar si tu jefe dijo que vos sos me un estás criminal? robando? Claro, bueno. Que me estás robando. Claro, bueno, pero también dijo eso en la campaña, que el impuesto era un robo, ¿verdad? Claro, y en realidad, ese es el tema. la concepción, ¿verdad?, de los recursos del Estado son los aportes y las contribuciones que hacen las personas para la seguridad nacional, para la defensa nacional, para la educación nacional, para la salud nacional. Y obviamente estamos hablando de jurisdicción y competencia. No se olviden que las provincias fueron antes que la nación. Y la nación, las provincias delegaron en la nación. Después, obviamente, y tienen su jurisdicción y competencia y sus obligaciones establecidas por la Constitución. Por eso hay una ley de coparticipación que dicen, la recaudación se hace en las provincias, porque la nación que es la Casa Rosada, ¿verdad? ¿Dónde se hace la recaudación? En las provincias. Entonces, originalmente la ley de coparticipación decía que la nación se llevaba el 42% y las provincias llevaban el resto, ¿verdad? Salvo un fondo que había ahí para la compensación y una compensación que había para Chubut, para Santa Cruz y para... Pero en realidad, mayoritariamente eran para los 23 estados, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿verdad? Y eso llevaban prácticamente el 56%. Ahora se invirtió eso. Ahora es al revés. Ahora es al revés. ¿Por qué se invirtió eso? Por el problema del endeudamiento de la República Argentina que nace en la dictadura. El sector privado le pasó al sector público en tiempo de Caballo la deuda. Y terminó en 45.000 millones. Nunca se repuso la democracia de eso. Y ahora está en la evolución que fue llevando para adelante. Y por eso, Perón nos decía el punto 1, independencia económica, ¿verdad? Soberanía política, justicia social, integración latinoamericana. Sigue siendo el camino. Sí. Sin independencia económica es muy difícil que llegue a políticas que tiendan a la justicia social, que hagan digna la vida de las personas, porque en definitiva no es el Estado criminal, es la organización jurídica de la nación que tiene que buscar la vida digna de las personas, la dignidad humana. Nosotros creemos en la justicia social.
Solamente una persona con Milei que no tiene ningún grado de formación puede decir que la justicia social es comunismo, que el Papa es comunista o que el Papa es el representante de Satán en la tierra, ¿verdad? Cosas como esas hemos escuchado. No se puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces, como concepción, lleva adelante un gobierno que lo único que tiene en la cabeza, dice él, el déficit cero. Y para hacer el déficit cero, hizo bolsa el salario de los jubilados, el salario de los pensionados, el salario de los docentes, el salario de los médicos, de las enfermeras, y le roba a las provincias, no le manda la parte de la caja, no le manda el tema del incentivo, que no son, como dicen ellos, transferencias discrecionales, sino que son fondos que están basados en ley. Hizo a su vez un conflicto con el capital enorme y hay que prestar atención a eso. Insisto con este tema. Sí. Insisto con este tema, que cuando los muchachos del capital empiecen a mirarlo fijo, y yo creo que este fin de semana algo de esto vimos en los diarios. Los dos diarios más importantes empezar a decir, ¿qué le pasa? ¿Pero qué pasó acá? ¿Qué pasó? No le mira, se derrumbó el consumo. Bueno, no mira su saldo bancario. Se derrumba el consumo, se derrumbó la venta, por lo tanto, y se derrumbó la producción. Hay toda una historia que empieza a cambiar. Y nosotros tenemos que ser inteligentes, José, porque nosotros tenemos que empezar a explicar todo lo que venimos explicando, más que con nosotros, cuando estamos en el gobierno, las empresas ganan plata. Esa parte no la solemos explicar. Entonces algunos muchachos ahora te paran en la calle y te dicen, pero resulta que yo convenzo a mis trabajadores que no voten el peronismo, me hacen caso y ahora me estoy fundiendo. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué no me explican mejor que con un gobierno peronista nosotros ganamos plata? Porque no vayas a creer que todos los empresarios tienen claridad sobre esto. Entonces, vamos a dedicarnos también a explicar que con el peronismo se gana plata, que este muchacho está haciendo pedazos al sector privado, porque el peronismo es la armonía entre el capital y el trabajo. Es la armonía entre el capital y el trabajo. Y ya lo dije, pero lo repito. La parte de combatiendo al capital de la marcha es porque en esa parte, en esa parte, antes de Perón, el capitalismo tiraba la perinola y salía tomo todo. Claro. ¿Está bien? Que no es lo mismo. No es lo mismo, es ese. Entonces, no es combatiendo al capital como factor de producción, porque nosotros decimos que somos la armonía entre el capital y el trabajo. Escuchamos. Él decía, necesitamos brazos, cerebro y capitales. Ahí está. Claro. Escuchamos lo que decía en otro audio que hemos rescatado el hombre que administra el templo, y después empezamos a hablar sobre esos temas y la reorganización del peronismo. Teniendo la doctrina social de la Iglesia como un pilar de la ideología justicialista, el modelo formoseño plantea políticas que buscan dignificar al hombre y favorecer su desarrollo pleno en comunidad. Por eso les anuncio que a pesar del contexto nacional adverso, en Formosa sostendremos las políticas que fomentan la igualdad de oportunidades y la justicia social en nuestro territorio. 4 de la tarde, 36 minutos, los días más felices. Sigue recibiendo sus mensajes al 11 50 05 0710. Por aquí, hola Moreno y equipo, soy Liliana de Caseros y nieta de abuela que tenía unidad básica en Rufino. Hoy a seguir luchando por la justicia social y la dignidad con bienestar y soberanía nacional. Gracias. Desde Bahía Blanca, hola Guillermo, María y Pablo te saludan y te esperamos en la básica, compañero. Benja dice, hola Guillermo, desde Barcelona, estamos cada vez más felices los domingos gracias a que volvieron a ser peronistas con tu programa y tu palabra. Desde acá, peronizando al mundo, un gran abrazo y uno más. Soy Pablo Alessini desde Japón. Guillermo Moreno fue y será la única salida para Argentina, lo necesitamos, gracias por mantener el peronismo vivo. ¿Sabes por qué hay tantos llamados de internacionales? ¿Sabes por qué? Porque tienen nostalgia, seguro. No, te cuento. Porque hicimos una agrupación. Sí.
que es el peronismo internacional. La maneja una qué bueno. compañera. Hay más de 200. Ah, qué bueno. Y hay Espectacular. uno que es cartógrafo, que con un torino está recorriendo el mundo. Llegó hasta Alaska. Pero como es cartógrafo, va dibujando. Entonces, en el mapa mundo, nos puso dónde tenemos compañeros organizados. Ya estamos hasta en China, ¿eh? Claro. Ya estamos hasta en China. Todos estos compañeros, por la hora y por lo que corresponde, se pone. Les mando un fuerte abrazo, un cariño grande a estos que nos ayudan a peronizar el mundo. Muy bueno. Y esto de peronizar el mundo, obviamente que tenemos que empezar por casa. Una visión justicialista del mundo. Empezamos por, claro, porque el sistema capitalista, Claro. ahí hay un problema, es el modo de producción capitalista de los bienes y servicios a la larga demostró ser el más eficiente. El problema es la distribución. Entonces, cuando discutimos con los muchachos de economía, le decimos, para producir es el capitalismo, que es su definición, para distribuir el justicialismo. Claro. Y en el espacio público somos justicialistas. Y estos muchachos nos están ayudando, pero los muchachos hablan de peronizar el mundo, vos sabés que lo usamos como sinónimo. El tema es que tenemos que empezar por casa y en la semana nos encontramos con Gildo, nos encontramos con Miguel Ángel Pichetto, que ya fue el que estuvo la semana pasada en el... Sí, fue senador conmigo mucho tiempo. Claro, gran compañero, un hombre de Estado, un gran compañero. Y estuvimos tirando algunas puntas, viendo, y ahí Gildo nos contó cómo se había convocado al Congreso, cómo se va a aceptar el pedido de licencia del actual presidente, en fin. Y entonces estuvimos diciendo cómo se va a reorganizar el movimiento peronista, como movimiento. Y a las 4 ramas tradicionales, que son la femenina, la sindical, la política y la juventud, en su principio eran 3, después en el 70 vino la juventud, y ahora necesitamos 3 más, nos pusimos de acuerdo. Por primera vez, como este muchacho hostiga tanto al capital, pero tanto, se decidió hacer la rama de empresarios. Siempre tuvimos organizaciones gremiales empresarias, pero no los empresarios como rama. No sabe cómo está creciendo. La primera reunión ya eran como 80, 100 empresarios, dueños de empresas. La consigna es, piensen la Argentina desde su especificidad como empresario. No me vengan a pedir que le baje ingresos brutos, que el IVA... No. Piensen la Argentina. Y ahí se encuentran los que piensan la Argentina como empresarios, como trabajadores, como mujeres. La otra rama son las organizaciones sociales, porque por más que venga el gobierno peronista rápido, vamos a tener pobreza un tiempo más, y las organizaciones sociales cumplen un rol. Y por último, algo que el peronismo se fue olvidando, que son los técnicos y profesionales. Tenemos que volver a cultivar el conocimiento. Y lo otro que nos pusimos de acuerdo es que vamos a hacer el plan de gobierno. Y esto, ¿cuál es la herramienta electoral? Y la herramienta electoral quedamos que sea una confederación de partidos doctrinarios. Obviamente el más importante es el justicialista, pero está Principio y Valores, está el de Pichetto, está el de Moyano, está el de Rodríguez Sá, está el que había hecho Pino Solana, todo eso tiene base justicialista. Y nos encontramos en una confederación. Y ahí haremos un frente electoral. Este camino es el que está lanzado. Me llaman los compañeros, ¿cómo hacemos, muchacho? Y ahora te cedo la palabra con mucha atención. Porque el peronismo es verticalista. Y yo le digo, sí, el peronismo es verticalista, pero ojo que cuando yo voy a Formosa, voy por un camino. Y cuando vuelvo por el mismo camino. O sea, que sea vertical no significa que no pueda ser de abajo para arriba. ¡Vertical! Pero este es el momento del peronismo que tiene que ir de abajo para arriba construyendo sus representaciones. Por eso es tan importante la Comisión de Acción Política que va a ser el Partido Justicialista bajo la inspiración de Infran. ¿Cómo sentís este armado, esta historia que se está haciendo? ¿Cómo lo estás viviendo de una institución tan importante como es el Senado? A mí me parece muy importante el tema de poder juntarse y hablar de lo que necesita nuestro país en materia de políticas públicas, ¿verdad? Yo te comenté hoy que en el 73, cuando Perón le hace el discurso a los gobernadores, Tal cual. él dice, nosotros en el primer gobierno nos apresuramos un poco, ¿verdad? Y la oposición no veía la visión que nosotros teníamos de la política, y decía,
nosotros por apresurados y ellos por retardatarios. Nos lo hicimos, decía, todo en su medida y armoniosamente como rezaba el antiguo frontispicio de los griegos. Entonces ahora ahí se vienen tiempos de democracia integrada donde cada uno, ¿verdad?, luchando con sus ideas, sus principios, luchamos con el objetivo común de reconstruir la nación. Y fue el abrazo de Balbín Perón. Exacto. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener esa visión, tener una visión amplia. Y obviamente que, como decía, hay que terminar con los apresurados y con los retardatarios. Y empezar la reconstrucción. Por acá dice, lo primero que cuando él vuelve, dice, lo que yo observo, dice, que lo primero que se destruyó es al hombre, ¿verdad? Porque decía, no se trata, decía, de limitar los pensamientos del hombre, sino de educar al hombre en una concepción justicialista, ¿verdad? Y lo segundo fue la destrucción del Estado, que fue lo peor que pudo hacerse a continuación, la destrucción del Estado. Bueno, acá hay dos cosas que tenemos que hacer. Educar en una concepción más justa y obviamente también la recuperación del Estado para aplicar políticas públicas que hagan digna la vida de las personas. La Constitución del 94 habla de lo importante que son los partidos políticos, fundamentalmente por el tema de la visión política que puede aportar cada uno, con respecto, por ejemplo, al trabajo, con respecto al tema de la industria, de la producción, con respecto al tema de la educación, con respecto al tema de la salud. Y es fundamental compartir esto, ¿verdad? Y eso es el Congreso, o sea, donde se debate. Ahora, nosotros tenemos un problema ahí, porque el artículo primero dice de la Constitución, la Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo, republicano y federal. Esto dice el artículo primero de la Constitución. Y lo que nosotros tenemos que poner un acuerdo si queremos vivir en un Estado de Derecho o en una anarquía donde cada uno hace lo que quiere y hace lo que le parece. Bueno, si queremos vivir en un verdadero Estado de Derecho, que es el que nos da a nosotros la posibilidad de tener un Estado con posibilidades de alcanzar justicia social, o sea, vida digna para todas las personas y las realizaciones de su vida que realiza cada uno. Por eso lo de cristiano dice el amor a Dios, el amor al prójimo. El amor al prójimo quiere ser igual que a mí, que tenga las mismas posibilidades de poder dar la educación a su familia, de que tenga un trabajo, que tenga la posibilidad de desarrollar su vida, que tenga la vivienda digna, que tenga la protección, ¿verdad? Toda esta es la visión que tiene que tener el Estado. Pero nos encontramos que este gobierno envía dos medidas, ¿verdad? La primera medida es el DNU. El DNU termina con el Estado de Derecho, el DNU destroza la división de poderes, el DNU genera una inseguridad jurídica brutal y inicia la industria del juicio. Eso es el DNU de Milei, ¿verdad? Porque la Constitución es clara cuando dice de que el Poder Ejecutivo no puede tomar bajo ningún caso, dice, decisiones del tipo legislativa, declarándolo nulo de nulidad absoluta e insanable. Cuando un presidente se toma la atribución de derogar 79 leyes y modificar 300 leyes, ¿verdad? Obviamente que está asumiendo prácticamente el poder del Parlamento, reemplaza al Parlamento. En el mensaje que va a dar, nos insulta a nosotros primero, nos insulta, demostramos mucha educación porque nadie le contestó nada, ¿verdad? Pero nos insultó. Y en una parte del mensaje dice, derogué tantas leyes, dijo. Y había gente que le aplaudía, o sea, los legisladores que estaban con ellos, de ellos le aplaudían, y decía que la casta no aplaude, o sea, nosotros no aplaudíamos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a aplaudir el hecho de que él está violando la Constitución? ¿No saben? ¿No leyeron la Constitución? Que el presidente no puede derogar leyes y que no puede reformar leyes. ¿No leyeron esa parte de la Constitución? ¿Cómo vamos a aplaudir eso? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a aplaudir eso? El otro aspecto es atacar a la dignidad de las personas como ataca él. Entonces yo entiendo que la política, en el proceso de la destrucción, como decía Perón en aquel tiempo, hay que ofrecer el proceso de la reconstrucción. Y para eso tienen que estar las fuerzas políticas, ¿verdad? Porque hay nuevos modos de comunicarse. Hay personas que se hacen famosos con el celular, ¿verdad? Hacen un mensaje y por supuesto que ven millones de personas. Yo como digo, por ejemplo, a mí me gusta mucho de este tiempo, por ejemplo, Nicky Nicole, ¿verdad? Que me gusta, a mí por supuesto me gusta el folclore. Además yo toco la guitarra, canto folclore argentino, pero como me dice mi hijo, papá, eso ya no escucha más nadie, me dice, pero yo toco la guitarra y canto folclore. Entonces me hacen escuchar los chicos, ¿verdad? Dice, ¿qué te parece esto? Bueno, me hicieron escuchar porque... Bueno, sí, Nicky Nicole, uno mira, por ejemplo, y tiene, qué sé yo, 20 millones de seguidores. Y se logra el afecto de las personas. Y yo les puedo asegurar a ustedes que si Nicky Nicole quiere hacer política y comienza la casta política y comienza a hablar, pero es electa en 2 minutos, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que entienda el Estado, ¿verdad? Es lo que nos pasa a nosotros. Una persona que iba a los paneles, que despotricaba contra, pero no entiende el Estado. Es el gran problema que tenemos. Y esta violación al Estado de Derecho que tenemos,
por parte, afecta duramente, porque hay una inseguridad jurídica muy grande en la República Argentina. A partir del DNU hay una seguridad jurídica muy grande. Entonces los partidos políticos no se pueden reunir para hablar de, no sé, porque estamos moviendo en un momento en donde realmente si las cosas va a terminar todo en forma muy mal, en forma violenta va a terminar. Porque obviamente que al común, ¿qué le importa? Por ejemplo, el caso de los jubilados, los pensionados, ¿verdad? Ellos cuando nosotros dejamos el gobierno, la canasta estaban 250. Cuando Milei devalúa, se va a 500. El jubilado sigue en 150. Por efecto de la inflación, se fue la canasta, ¿verdad?, a 600 en enero. El jubilado sigue en 150, ¿verdad? Después, ahora en febrero, la canasta se va prácticamente a 700 y dice que le van a dar un aumento del 27% porque Milei no quiere un aumento superior al 30%, salvo de ello, que fue el de 50%. No quiere un aumento superior, dice, porque le afecta a los lineamientos que fijó para el tema de la inflación. Entonces, este es el problema que hoy tiene la gente. Estamos hablando de 9 millones de personas. Estamos hablando del 45% del presupuesto. Si los partidos políticos no se juntan y comienzan a dar respuesta a este tipo, ¿para qué sirven los partidos políticos? ¿Verdad? Pues si no van a hablar de la necesidad que tiene la gente. Acá hay jubilados que no tienen para el medicamento. Hoy un antihipertensivo está en 75-100 mil pesos, que es la parte que gana el jubilado. Una persona que está sola y jubilada no puede existir dignamente, imposible. Y que el presidente se enoja diciendo, bueno, dice que no supere el 30%. Pero él se dio un aumento del 50%. Y a los jubilados le dice, no, más del 30% no queremos. Entonces, cada vez va a ser peor la situación. Porque obviamente que al no llegar a la canasta básica, al no poder cubrir lo básico que es los alimentos, entonces el medicamento, la vestimenta, y todavía no llegaron las facturas de los servicios. Entonces los partidos políticos se tienen que preparar para llegar a dar respuestas. Y a mí me parece muy importante que nos juntemos entre todas primero en el justicialismo, los que quieren compartir la lucha con nosotros, para comenzar a hablar de la respuesta, ¿verdad?, que tenemos que ver como partido en este tiempo tan difícil que para la gente, para ver qué vamos a hacer con las políticas públicas previsionales, con las políticas públicas de los movimientos sociales, que representa el 5% del presupuesto. No hay nada de eso, ¿eh? El 5% del presupuesto son los movimientos sociales. Para ver qué hacemos con el sector educativo, para ver qué hacemos con el tema del sector de salud, para ver qué hacemos con la ciencia y con la tecnología del país, para ver qué hacemos con el sistema de producción de energía. ¿Vos que entendés eso? ¿Por qué le cuesta producir $30 el barril y nos venden a $100 el barril? En este momento, vos fíjate, ahí en Clorinda está $1.3. Antes estaba a 5 centavos dólares el combustible. No viene más nadie, ¿eh? En mi época, y pasa en toda la frontera esto, ¿eh? En mi época era 60 centavos. Con eso el país funciona. Cuando vos el litro de gasoil lo tenés a 60 centavos de dólar, el país funciona. Fundamentalmente nos tenemos que juntar para ver qué vamos a hacer con la política económica. Sí. Porque la política... Por eso... Ahora, la política económica no está alejada de la política de seguridad. Sí. La política de seguridad obviamente está imbricada con el resto, que la política económica genera empleo, y obviamente también tiene que ver con el aparato de educación, el aparato de salud, el federalismo, que es lo que se llama el ministro del Interior, las relaciones internacionales. No hay una política económica posible si no tenés una correctización. ¿Por qué no pasa eso? Porque no tenemos presupuesto. Milei no tiene presupuesto porque no tiene plan de gobierno. Muy bien. Por eso se fue al presupuesto 2023. ¿Por qué no puede tener plan de gobierno? Porque es anarquista. Claro. Y al ser anarquista, ¿y dónde empieza él a hacer agua? Cuando tiene que hablar de macroeconomía. ¿Por qué no puede hablar de macroeconomía? Porque la macroeconomía es la economía de los gobiernos y él no cree en los gobiernos. Ahora, nosotros tenemos un tema organizacional importante, porque hubo una etapa del peronismo movimentista, que fue la etapa del general, que fue y una etapa interesante también en este siglo, y después tuvimos una etapa casi partidocrática. Lo que estamos, que parecería ser que el Partido Justicialista reemplazó al movimiento peronista. Tenemos que volver a la estructuración del movimiento peronista. Y en el mensaje con los compañeros, porque los compañeros hay provincias que tienen que gobernador peronista, pero provincias que no, muchísimas provincias que no. Y entonces, ¿cómo hacemos? Un compañero que no tiene ni intendente peronista ni gobernador peronista, porque no todo es Formosa, donde no hay. ¿Cómo hacemos? Y lo que hacemos, le decimos al compañero, organícense, júntense, recurran a los veteranos. ¿Cómo decía Perón que se hace una revolución? ¿Cómo decía?
Dice, con una buena causa y 100.000 predicadores. Muy bien. Recurran a la organización, júntense, Claro. recurran a los veteranos. Porque ¿cómo aprendés a comer, José? Mirando cómo se come. Despacito, como de bebé. Pero mirando, vos tenés que mirar. Entonces, lo que es necesario ahora es que se junten los veteranos con los pibes. Vos te juntás los veteranos con los pibes, los veteranos le empiezan a explicar cómo funcionaba el movimiento peronista. Y ahí se arma una reunión. Y vos sabés que, para sorpresa mía, se están armando de esos tipos miles y miles de reuniones todo el tiempo. Se está reorganizando el peronismo vertical, pero de abajo para arriba, y eso es muy importante. En este esquema, determinada la etapa partidocrática y vuelve la etapa movimentista, el esquema Formosa es una tea votiva, ilumina. Lo que pasa en Formosa ilumina al país, y vos sos uno de las personas relevantes del esquema de Formosa. Para eso, por nosotros fue un honor que viniera. Y un honor tuve yo muy grato allá en el 2016, cuando había que reorganizar el partido. Porque Macri se quería quedar con el Partido Justicialista, no porque él fuera presidente, sino porque de alguna manera lo quería domesticar. Imagínate. Y yo no sé si vos te acordás que hicimos una lista Infran Moreno, ¿no te acordás de Sí, eso? me parece que sí. ¿No te acordás de eso? Hicimos una lista para el Partido Justicialista Infran Moreno, no porque iba a haber interna, sabíamos que no iba a haber, sabíamos que iba a ir a la lista unidad. Y al final hicimos una lista unidad que quedó Gioja. Gioja presidente del partido, Infran quedó presidente del Congreso. Y ahí surgió una relación que comenzó en 678. Y te voy a contar por qué. Porque en 6, ¿vos te acordás de 678? Sí, me acuerdo, por supuesto. Vos sabés que en 678, que tenía ese estilo progre, ¿viste? Ese estilo del final del gobierno allá en el 14 y en el 15, habían empezado a hablar más o menos de Infran. Habían dicho, y yo me planté. Le dije, ¿pero qué están diciendo ustedes? ¿Ustedes saben lo que es Formosa? Y le empecé a explicar lo que yo sabía que era Formosa. Porque antes de que llegaran ustedes, si bien la ganadería arrancó por Formosa en este país, casi que no había ganadería. Y ustedes ahora, nosotros comemos carne formoseña. Cuando yo le digo eso, dicen, no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Claro que comemos carne. Y no es solo eso. Lo que hicieron con educación, lo que hicieron con salud. Hay más de 2 millones de cabezas en Formosa. Pero lo que hicieron... Una relación casi 4-1 con los habitantes. Y hace 20 años atrás, ¿cuánto había? Sí. No, olvídate, yo lo conozco muy bien eso. Entonces, cuando uno empieza a explicar estas cosas, uno se empieza a poner satisfecho. Y ahí nació lo de la afiliación masiva. Claro. Y ahí me llamó Infran y me dijo, le agradezco. No me agradezca nada, yo le agradezco a usted. Hace 20 años atrás, empezó, más de 20, bueno, en el 20, claro, nosotros empezamos a generar un embrión de modelo que puede ser para todo el país. Y hace 7, 8 años atrás, en el rearmado del partido, en la reorganización del Partido Justicialista, Infran pasó a ser presidente del Congreso. Y te digo algo más, cuando él se para en el Congreso del partido, es en el único momento que se hace silencio. Vos viste que los peronistas somos bastante lieros. Se hace silencio cuando se para y dice, bueno, muchachos, esa dinámica, que es una dinámica partidocrática, pero en el movimiento, esa recuperamos. El partido como herramienta electoral y el movimiento como estructura organizacional. Porque esa es la revolución justicialista. Empieza en la Argentina y termina en el mundo. Cuando el mundo sea peronista. Y esta agrupación que tenemos, que son estos mensajes, son el embrión de todo eso. Yo no tengo más que darte una alegría, agradecerte enormemente que haya venido por primera vez. ¿Sabés las veces que van a venir ustedes, los formoseños, a este programa? Te agradezco la invitación, al contrario. Me parece a mí realmente de que hay mucho por hacer en la República Argentina. Creo que hay que producir un encuentro, primero del peronismo, del Movimiento Nacional Peronista. Después también hay que hablar con las otras fuerzas políticas, por esto que decía Perón de la democracia integrada. Pero obviamente que tenemos que tener la planificación de lo que queremos hacer con el país, porque hay cosas que el común no entiende, ¿verdad? Si ¿estamos con tiempo todavía o no? Sí, dale. Me permití una pequeña anécdota. La otra estuve acá en un shopping, estaba viendo el partido así con el iPad, porque a mí me gusta mucho el tema del iPad. Bueno,
se me acerca una persona que se ve que era de religión judía porque tenía el kipá. Y me dice, ¿usted es el senador Mayán? Me dijo, sí, le digo. ¿Y está tan tranquilo acá? Sí, le digo. Estoy mirando el partido, le digo. Ah, me dice. Yo lo suelo ver, me dice. Primero quiero decirle, me dice, de que estuvo muy mal lo de la vicepresidenta de sacarle el... Porque si estamos hablando de tratar de recomponerlo, ¿por aquí saca el gusto de Néstor? Me dice. Yo no estoy de acuerdo con eso, me dijo. Y después tenemos discusiones, me dice, entre mis amigos, porque yo le digo, ¿vos pudiste observar algo? Me dice. De que cuando están los peronistas vendemos, me dice. Vendemos y vendemos, dice. Y a usted le critican el peronismo sí, pero cuando están los peronistas vendemos y todos los meses hacemos algo. ¿Viste que es lo que te dije? Y ese debía ser Elstein, el dueño del shopping. Ese debía ser de Barba, me dice, pero me cayó también, porque me dice, mirá, me dice, y vos sabés, me dice que obviamente ahora no vendemos nada, me dice. Claro que no vendemos Y estamos en la disyuntiva, primero ya de comenzar a sacar gente. No vamos a llegar ahí, porque viene el peronismo. Y después de pensar en cerrar, me dice. Y le digo, ¿sabe por qué? Le digo, porque el peronismo, lo primero que piensa y lo primero que hizo Perón fue el tema del salario digno del trabajador. Y ahora el problema que tenemos es que la canasta está en 800 y el salario está en 150. ¿Y qué poder adquisitivo puede tener una sociedad como esa? O sea, tiene que haber justicialismo, porque la mezquindad, obviamente, que... Por eso... En ese momento generaste una conciencia peronista. Con esos cientos de miles y miles y miles, peronizamos la Argentina y peronizamos el mundo. Y cuando se peroniza el mundo, ustedes van a tener el orgullo de decir, pero esto en Formosa lo hicimos antes que nadie. A ver cómo terminamos. Buenas tardes, Radio 10. El programa está muy lindo. Me alegro, Moreno, que usted tenga un programa en la radio. Hola Guillermo, acá como todos los domingos acompañándote, los compañeros de Principios y Valores Internacionales y los compañeros de Principios y Valores Quilmes. Vamos Guillermo, muchas gracias por darnos los días más felices todos los domingos. Hola, ¿qué tal Radio 10? Felicitaciones a Guillermo Moreno por tu programa. Te estamos esperando, Moreno, acá en Rosario, te estamos esperando. Agradecemos en la operación técnica a Sebastián Merani, en la producción a Julia Andrés, la edición a cargo de Omar Arriola, las redes Manuel Luquet, el streaming con Luca Grancela, la coordinación de Cristian Carballo, la dirección general de Sebastián Pedrón. Y yo te agradezco a vos enormemente. Hoy tampoco, un placer. Tampoco te dejamos hablar tanto. Y yo con esa voz no la dejamos hablar, no la dejamos hablar. Con los invitados que traes está para que hablen ellos. Y el domingo también vamos a tener un invitado de aquello. El domingo vamos a tener un invitado de aquello. Capaz que estamos más tranquilos cuando hagamos el programa vinculado a teología. Pero los dos próximos programas me parece que los dos próximos programas se van a estar muy picantes. Gracias, José, gracias a ustedes por la invitación. La verdad, muy cómodo y muy lindo el programa. Gracias, muy amable. No, gracias. Y un fuerte abrazo para todos los compañeros en la Argentina y en el mundo. Presenta Maxi Consumo.